quiero compartirles una técnica que es muy saludable para superar esos momentos donde uno verdaderamente no sabe cómo salir de la situación de dolor, cuando uno se siente decepcionado, cuando uno no sabe realmente a qué herramientas recurrir. Y te voy a hablar del círculo del dolor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos ante una situación de dolor, cuando sentimos que alguien o alguna situación nos hace percibir en nuestra alma y en nuestro cuerpo la sensación de dolor. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué ocurre? Y he hecho aquí un gráfico para podértelo explicar de manera más clara. Cuando yo me siento herido ante una situación, ante una actitud de otra persona, lo primero que me va a surgir como reacción probablemente va a ser herir. ¿Y qué va a pasar? En el momento que nosotros reaccionamos ante esa palabra o esa actitud de la otra persona que nos repercute y nos hace enojar o nos hace sentir dolidos, inmediatamente si nosotros no cortamos ese círculo del dolor, vamos a terminar hiriendo a la otra persona. La otra persona, frente a nuestra actitud ya sea de hacerla sentir culpable o decirle palabras que la lastimen, inmediatamente va a querer, en forma instintiva, devolver esa herida, esa sensación de dolor, y se va a transformar en una rueda, en un círculo vicioso. Generalmente esto lleva a que las relaciones interpersonales en donde se pueda presentar el dolor, si uno no corta esta rueda, este círculo vicioso, se termina perdiendo la relación, termina en enojo, en distanciamiento y caduce esta relación interpersonal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros en el momento que reconocemos que estamos involucrados en un círculo de dolor? Lo primero que tenemos que hacer, cuando yo me siento herido, tengo que entrar hay varias estaciones de salida de este círculo. Y en la primera instancia es transmitirle a la persona con la que tengo esa relación interpersonal que me siento herida, que hubo algo que dijo y que repercutió en mí de manera negativa, que me lastimó, que me hirió mis sentimientos y que para la próxima ocasión en que se presente una situación similar le pedimos que actúe de manera diferente o que transmita sus emociones o reaccione de una manera totalmente diferente a lo que hizo en este momento. De esa manera ya comunicamos nuestro dolor, lo reconocemos y lo transmitimos a la otra persona para que sepa cómo actuar en la próxima circunstancia que se presente con nosotros. De esa manera es la primera estación de salida de ese círculo de dolor y evito herir inconscientemente a la otra persona. Ahora bien, supongamos que no tuvimos la capacidad de reconocer ese dolor, de transmitírselo a la otra persona y aún seguimos involucrados en este círculo. ¿Qué ocurre? Muy probablemente, cuando una persona nos agrede verbalmente, de forma impulsiva o sin control, puede ser que emana de nosotros una respuesta agresiva, que tratemos mal a la otra persona, que reaccionemos de forma negativa, y es ahí donde la persona, el otro ser humano, va a sentir una herida emocional, se va a sentir ofendido. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Primero que nada, es muy probable de que frente a esa sensación desagradable por nuestra actitud, la persona se siente herida. Y cuando nos transmite que se siente herida, tenemos que entender que hay un 90% que corresponde a la propia interpretación frente a esa situación de cómo va a aceptar esa reacción nuestra, que corresponde a su propia interpretación, a el cuento que ella misma se cuenta sobre esta situación que está viviendo. Y hay un 10% que corresponde a nosotros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las cosas que le suceden a las otras personas son las diferentes interpretaciones que cada uno tiene de acuerdo a su propia historia, a sus propias creencias, a sus propios paradigmas. Es verdad que nosotros podemos, sin querer herir, tratar a la otra persona con un tono más alto de lo que deberíamos, decir cosas que no quisiéramos decir en el momento en que nos sentimos enojados o dolidos, pero también es verdad
que no somos responsables absolutamente de todo lo que la otra persona siente, piensa o interpreta de la realidad. Cuando nosotros tomamos conciencia que no somos responsables al 100% de cómo la otra persona lo siente, lo piensa y lo vive, entendemos que tenemos que hacernos cargo de ese 10% nuestro. Y el resto, entender que es de alguna manera una lección que la otra persona tiene que aprender, y por supuesto que también nosotros, y eso en realidad es el origen a toda esta situación. Generalmente no ocurren situaciones de crisis entre personas porque sí. Ocurren porque hay un aprendizaje, porque hay algo que una persona le vino a enseñar a la otra. Y en este círculo del dolor, en el momento que nosotros pasamos de herir y que la otra persona se siente herida por nuestras conductas, tenemos que hacernos responsables si hemos hablado mal, si no hemos transmitido nuestro mensaje de manera correcta y si sin querer hemos lastimado. Pero no podemos hacernos cargo absolutamente de cómo la persona siente, piensa y reacciona ante una realidad. De la misma manera que la otra persona no se puede hacer cargo de cómo nos sentimos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene sus propias heridas emocionales y es uno mismo el encargado de sanarlas. Nadie puede venirte a paliar o a tapar esas heridas, porque tarde o temprano esas heridas, si no las aprendiste a sanar, van a volver a tu vida con mayor intensidad, con mayor profundidad, para que te hagas cargo y seas tú mismo el creador de soluciones y que sanes tus mismas heridas desde tu aprendizaje, desde tu reconocimiento. Y por supuesto que aquí, ¿por qué tracé una línea verde en el medio? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro límite llega hasta aquí, que nosotros nos hacemos responsables en un 10% de esa reacción que pueda tener la otra persona si actuamos mal. Aunque haya sido sin intención, pero muchas veces todos somos humanos, decimos cosas que no queremos decir, que muchas veces provienen del dolor, que nos tocan, yo siempre le digo botones, en nuestro inconsciente, en nuestras memorias, en nuestros paradigmas, y que nos hacen reaccionar de manera que quizás no quisiéramos, ¿verdad? La otra persona, aquí, en el momento que se sintió herida, puede reaccionar como le salga, de acuerdo a la propia interpretación de la realidad. Y a pesar que por ahí la reacción de la otra persona nos hiera, nos lastime profundamente, hay que entender que le pertenece a ella, que no nos pertenece a nosotros, la forma en que decide actuar frente a esa situación. No quiero decir que hay que ir por la vida dañando a las personas, para nada, no quiero que me malinterpreten con esto, pero sí quiero decir que si somos capaces de tomar esa historia que nos hemos contado nosotros mismos, que me dijo o que me miró feo o que me hizo sentir incómodo, y transformo esa misma historia que me lleva a una sensación del dolor, a una emoción desagradable, la transformo y digo, probablemente estaba pensando en otra cosa y no estaba pensando en mí, o en realidad había quizás una situación detrás de su reacción que no tenía que ver conmigo y que por eso le hizo levantar el tono de voz o agredirme. Cuando empiezo a contarme a mí mismo otra historia, a cambiar un poco esa realidad para darle una emoción positiva, es recién ahí cuando logro sanar. Entonces, esta forma de abordar el dolor a mí me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando. ¿Por qué? Porque generalmente los que nos dedicamos al desarrollo personal es porque hablamos desde el lugar donde más nos ha dolido, donde más hemos sufrido y donde seguimos evolucionando y sufriendo y superando. Entonces, quiero compartir con ustedes estas herramientas. Espero que comprendan que el dolor muchas veces es inevitable, sentir ese dolor, pero el sufrimiento es una elección y depende de nosotros cuál va a ser nuestro cuento interno, la reacción que vamos a tener. En definitiva, todo en la vida se trata de una decisión. ¿Qué voy a decidir ante una situación desagradable que me genera dolor? Cambio ese cuento interno y trato de buscarle el aprendizaje, trato de llevarme el regalo que puede traer esa situación. Por supuesto, tratando de superar esa situación y transformarme en una persona mejor para poder ser
una mejor, digamos, compañía a futuro cuando tenga una nueva relación interpersonal o simplemente quizás lo tomo como una prueba ante la relación que tengo en el presente para ver si somos capaces de superar esa prueba y elevarnos a un siguiente nivel. Todo eso depende de tu decisión, cómo tú lo quieras abordar y qué quieras llevarte de esta experiencia. Porque en definitiva estamos todos aquí para vivir experiencias, para sanar nuestras heridas emocionales y recordar que solamente somos nosotros los responsables de vivir como querramos hacerlo. Nadie puede sanar esas heridas por ti, absolutamente nadie. Así que bueno, me despido deseándote que continúes un miércoles espectacular, por supuesto superando cualquier dolor que puedas tener en tu vida, y me encantaría si quieres hacerme alguna pregunta, si haya algo que no esté claro, con gusto lo voy a responder. Y los abrazo muy muy fuerte, les agradezco muchísimo por estar aquí y por compartir este ratito conmigo. No se olviden de dar amor no solamente hacia el mundo, también hacia ustedes mismos. Y una de las herramientas fundamentales para poder dar amor y para sentir que ese amor brota desde vuestro interior es sanando, es perdonando, es transformando ese dolor en una gran bendición. Un abrazo y feliz miércoles. Adiós.